Buenas noches, buenos días, depende de dónde me escuches. Bienvenidos a Alice in Gothicland, un lugar donde te hablo de todo lo gótico, superamos miedos, temores y creamos conciencia. Bienvenidos una vez más a esta ese bloque definiendo lo gótico, la literatura gótica en nuestros días. Ayer por la caída de Facebook no pude hacer esta parte que voy a hacer hoy, así que esto se nos alargará un día más de esta semana. Haremos de martes a viernes y no pasa nada, y el lunes siguiente haremos la última, que es la que tocaría el viernes, pero tengo que moverlo todo para tener los 5 días, igual que hice con la versión en inglés. Espero que estéis disfrutando, espero que hayáis bajado ya cosas, que habéis empezado a mirar mi página web, que hayáis podido descargar material. Ya sé que de momento todo está en inglés, pero recordar que lo que está bilingüe son los artículos del blog. Entonces, poco a poco iré creando más material, iré creando más cosas también para los que venís, sois de español, pero me lo tenéis que pedir también, si no, no lo crearé, que esa es la cosa, ¿vale? Porque crear el mismo producto doble cuesta mucho tiempo y si no hay interés, pues la verdad que tampoco lo voy a hacer. Bien, pues hoy te voy a hablar de lo sublime y por qué es tan importante el tema de lo sublime en la literatura gótica. Y para ello te voy a hablar de los siguientes puntos. Vamos allá, tengo que abrir mi chuleta porque si no me olvido de cosas. Vamos a hablar de tres cosas. Primero te voy a dar la definición y orígenes de lo sublime. En segundo lugar, te voy a hablar de, bueno, 5 elementos importantes que forman lo sublime. La importancia que tiene en la literatura gótica, como te he comentado, y después te voy a hablar bueno, te voy a hacer pensar un poco cómo lo puedes hacer servir. Y supongo que cuando vayamos entrando más en materia, te darás cuenta de que alguna cosa tú ya intuías igualmente. Así que vamos a ello. Un poco de resumen de lo que hemos hecho hasta ahora. La semana pasada estuvimos hablando de daros un poco de contexto, lo que es la literatura gótica, los temas más importantes de cada periodo, los periodos, un poco porque cuando yo empecé a estudiar la literatura gótica, las nociones que tenía eran básicas y como no pude acceder a la universidad porque me tenía que desplazar, aquí en mi país no se daba, ni máster, ni doctorados, ni nada, tenía que investigar por mi cuenta, pues pensé, pues para investigar por mi cuenta lo hago por mi cuenta y un poco a mi aire. Y es lo que fui haciendo. Lo que no quiere decir que no entré en contacto con el mundo académico y que he seguido en contacto con otras personas, doctores, profesores que sí que están en la academia y que tenemos una relación. Por lo tanto, lo que os vengo a decir y a explicar tiene una base, está bien estudiado, no es algo que me he sacado de la manga, ¿eh? Entonces, lo que vimos la semana pasada, una de las cosas que vimos la semana pasada es la dificultad o las dificultades a la hora de intentar definirlo. Principalmente porque empezó ya como un género que tenía algunos elementos que no eran del todo innovadores. Ya sabéis que los elementos del gótico, si habéis escuchado los otros episodios, pues empiezan a darse de nuevo, pero ya habían estado en la época medieval. Hay un aspecto de la literatura gótica que hace referencia al folclore, todo esto, cuentacuentos, todo esto viene ya desde el origen de la humanidad. O sea que son elementos que no son nuevos, no son novedosos, pero lo que será novedoso es que en cada época los va a tratar de manera diferente. Entonces, también vimos que aunque hay un libro que marca el inicio y el final, realmente la literatura gótica nunca ha desaparecido, nunca realmente ha muerto, sino lo que ha hecho es que se ha ido transformando. Entonces, esta semana lo que voy a hacer es profundizar en 4 características. Hoy vamos a hablar de lo sublime, mañana hablaremos del peso de la tradición, que es súper importante, el tercer día hablaremos de lo siniestro y luego hablaremos de la otredad. Y para finalizar haremos un poco de resumen en general de lo que han sido todas las sesiones en vivo de los contenidos de la literatura gótica, de lo que quiero hablar. Lo que quiero es crear conciencia, porque hay muchos que os suena todo un poco, algunos pensáis en la imagen, en la estética, otros pensáis en la música, otros pensáis
en ciertas tendencias de moda. Y la verdad es que el gótico es todo eso, pero es además mucho más. Y yo lo que os trato es de que veáis la parte más literaria y también cómo lo podéis aplicar en vuestro día a día. Porque en la literatura encontramos muchos referentes de nuestro día a día, aprendemos muchas cosas de nuestra historia y de la cultura en general. Y es un lugar perfecto para trabajar nuestros miedos y para empatizar con los personajes, con situaciones extremas, que cuando llegados a un momento también extremo en nuestro día a día, podemos tener herramientas para superarlos. Entonces, lo importante, el primer término que quiero hablaros esta semana es de lo sublime. Y para ello tenemos que hacer referencia a Edmund Burke, por supuesto, aunque no fue el primero que habló de lo sublime, sí que se toma normalmente como referencia por el tema de cómo lo describió, aunque era filósofo, bueno, pues como la literatura cogió, igual que cogió la otredad, perdón, de Uncanny de Freud, de un Heimliche, lo que tenemos con lo sublime es que el referente es Burke. Pero no era el primero, como digo, porque ya en el siglo I antes de Cristo, después de Cristo, el antes y el después, me hago unos líos, bajo la obra literaria On the Sublime, ya se hace referencia a la importancia estética de la buena escritura en oposición con la mala redacción. Este es un tema, es un texto romano, pero que no se sabe bien quién es el autor, es un poco anónimo. Entonces, aunque hay varios autores en la mesa que puede ser que pertenezca a uno de estos, no está muy claro. Pero la idea, lo que nos interesa aquí es que este texto está basado en la idea de contrarrestar o ver qué es buena escritura, qué es mala escritura. ¿Y por qué? Porque es importante, porque cuando leemos algo de buena calidad, de alguna manera esto nos eleva, esto es lo que se pensaba, de alguna manera nos eleva, por lo tanto nos hace llegar a otro punto mental que la mala escritura no. Entonces, tenemos que basándose en este texto, On the Sublime, sobre lo sublime, lo traduciremos, Cassius Longinus era un erudito más distinguido de su época, habló de los 5 elementos más importantes de lo sublime y lo hizo basándose en este escrito. Entonces, él habla de grandes pensamientos, de emociones fuertes, de cierta forma de pensar y hablar, dicción noble y ordenación digna de las palabras, y ya está. Aquí está todo. Grandes pensamientos, emociones fuertes, cierta forma de pensar y hablar, y dicción noble y ordenación digna de las palabras. Entonces, la intención del escritor es que el lector experimente éxtasis al leer. Por eso se busca una serie de elementos, una serie de fórmulas literarias para que el lector sienta algo que no va a sentir en su día a día. Ya veis que de alguna manera el gótico te toca este punto de lo sublime, porque nos lleva a extremos y a momentos que en nuestro día a día no vamos a encontrar. A través del lenguaje, a través de la descripción de paisajes, a través de los personajes, todo esto el gótico es lo que recoge de lo sublime. Entonces, algunos de estos efectos de los que hablaba Longinus fueron, por un lado, la pérdida de la racionalidad, y una alienación que lleva a la identificación con el proceso creativo del artista. Y por otro, nos habla de una profunda emoción, que esto es el punto clave para el gótico, una emoción mezclada con placer y exaltación. Aquí lo que tenemos es lo que recogerá Edmund Burke y que se representa siempre con el cuadrito este que tengo detrás, donde tengo la araña encima, que es esta sensación, pensaros cuando estáis o cuando estás encima en una cima y ves pues las montañas, ves el cielo, ves el paisaje, ves aquello que ya la vista no te abarca más, esta sensación de pequeñez, de asombro, de maravillarse, esto es lo sublime. También nos puede dar miedo, que es lo que vamos a ver ahora. Edmund Burke, el filósofo, lo que hizo fue definirlo, lo llevó al terreno artístico y lo definió como un efecto artístico que produce la emoción más fuerte que es la mente capaz de sentir. Está súper bien definido esto. Es esta sensación que no solamente la sentimos con la escritura,
como acabo de comentar, se puede sentir cuando nos admiramos un cuadro, un paisaje, una estatua, algo que nos lleva a una especie de éxtasis mental. Entonces, Burke escribió su teoría llamada Una investigación filosófica sobre el origen de nuestras ideas de lo sublime y hermoso en el 1757. Y básicamente de lo que habla es que lo sublime es todo lo que produce admiración y asombro en nosotros. Es el resumen de lo que acabo de explicar. Y esta idea se trasladó a otras representaciones artísticas, como acabo de comentar, paisajes, salvajes, estatuas, cualquier creación artística. Entonces, el ejemplo que tengo del cuadro de atrás, para los que os guste, porque a mí me encanta, este cuadro es uno de mis favoritos, es por el autor Caspar David Friedrich y se llama, en español es Hombre sobre la nube, sobre el, ahora no lo digo bien, sobre el mar de nubes, ¿sí? En inglés es Wonder over the Sea Fog, errante, caminante, hombre sobre la nube, no, lo estoy diciendo fatal, sobre el mar de nubes, pero me parece que es otra manera. El cuadro es del 1817, pero de lo que Burke también nos habló fue sobre el hecho de que nuestra imaginación, además de lo que ya nos escribe el autor, nuestra propia imaginación puede experimentar tanto emoción como miedo a través de estas cosas que son oscuras, que son inciertas, que son confusas. Y aquí ya es lo que cada uno aporte cuando lee, su propia experiencia, sus propias vivencias. Entonces, lo sublime abarca mucho más y tendrá las características que cada uno le quiera dar, pero siempre con el punto ese del temor, del asombro, pero a la vez algo que me aterroriza. Y esto es lo que hizo Immanuel Kant, que también fue filósofo, para los que habéis estudiado filosofía. Lo que él hizo es que en realidad le dio a lo sublime una nueva característica, y es cuando él dijo que lo sublime surge de un objeto que incita al terror. Bien, habíamos dicho que un paisaje nos parece maravilloso, nos gusta, pero sí que es cierto que en el fondo, cuando vemos esa magnitud, nos sentimos pequeñitos, hay un cierto terror. Y entonces, ¿qué tenemos? Que bueno, que un objeto pueda ser aterrador y por lo tanto sublime, sin que el espectador realmente tenga miedo de eso, pero en ese momento es lo que se crea. Entonces, elementos como la imaginación, la mente racional y la moral son las nuevas características que se le dará a lo sublime después de Burke. El término sigue evolucionando y así poetas como William Wordsworth o Samuel Taylor Coleridge seguirán trabajando en su época, seguirán trabajando el tema de lo sublime o el aspecto de sublime en su poesía, en sus escritos, porque eran de la época romántica. Entonces, sabéis, el romanticismo y lo gótico se llevan de la mano, uno sale a raíz del otro, pero tienen características en común. ¿Qué importancia tiene esto con lo que yo os quiero contar aquí, con crear esta conocimiento, con crear conciencia de lo que es lo gótico y cómo te puede ayudar? Aquí voy a hacer referencia a un artículo de Emily Daibler que se llama The Sublime Effects in Gothic Fiction, en un artículo de The Artifice. Esto no está traducido porque son artículos que ya están en inglés y no hay traducciones para todos los textos que hago servir, por eso la investigación a veces, pues, bueno, os la tengo que ir traduciendo, que no pasa nada. Entonces, ella lo que dice es que lo sublime es lo que obtenemos al crear emoción e intriga de la mano de nuestros favoritos: fantasmas, castillos espaciosos, héroes que se desmayan. Y nos dice también que es una herramienta que se utiliza para mostrar incomodidad con respecto a los nuevos descubrimientos científicos, que es lo que veríamos con Mary Shelley. El terror que describe todos los lados oscuros de la humanidad, así como una conciencia sobre lo sobrenatural. O sea, que ese sentimiento que tenemos, que muchas veces nos preguntamos, ¿por qué tengo esta atracción? ¿Por qué me gusta esto que a la vez me está dando miedo? En términos literarios estamos hablando de lo sublime, pero también en términos filosóficos, para que veáis. Entonces, como dice Daibler, este concepto trata de cómo los autores capturan el trauma y el miedo de sus personajes. Que eso es también importante, que no solamente tenemos los paisajes y el contexto, sino también el proceso que siguen los personajes al enfrentarse a situaciones terroríficas. Y esto es el aspecto que a mí más me interesa en el recorrido que llevo haciendo y en la manera en cómo te quiero ayudar, ¿no? Porque precisamente lo que dice Daibler es que dice que lo sublime, ¿qué nos hace? Nos permite ver
cómo los miedos presentes en la literatura gótica influyen en las preocupaciones de la vida real. Sí, son cosas del cada día. O sea, nosotros nos ponemos a ver una serie de fantasmas porque, pues porque algunos de nosotros creemos que existe el otro lado. Entonces, de alguna manera, pues nos da respuestas o nos enfadamos o vemos cosas que no sabíamos y luego indagaremos y buscaremos. Y si no, pues nos entretiene. La cosa es que tenemos ya de esta forma innata, tenemos esta curiosidad porque nadie realmente nos ha sabido contestar o decir exactamente si esto que de lo que tanto se habla y que se ha hablado durante tantos años realmente es así o no, porque hay teorías y bueno, hay gente que es sensitiva y nos puede corroborar cosas, pero a lo mejor pues nos quedan las dudas a los que no lo somos. Entonces, esto es lo sublime también, que que tanto nos hace servir, es tan útil en la literatura gótica, porque es constantemente la estamos revisitando, buscamos estas respuestas. Dalve también nos dice que el terror es lo que ilumina a los marginados. Súper importante. Es una literatura que nos permite hablar o da voz a aquellos que están siempre a los márgenes de la sociedad. Súper importante para dar voz a todo lo que ha estado discriminado en una época. Personas, cosas, ideas, lo que sea, todo lo que sea marginación, el gótico lo abraza, lo trabaja y le da voz. Pues una vez que tienen voz, le muestran al lector cómo pueden salir de sus problemas, creando así empatía con el lector y por lo tanto le ayuda a superar sus propios problemas. Es aquí donde vemos que la literatura gótica o series con elementos góticos, productos góticos nos van a ayudar. Lo sublime dice también que cuestiona dicotomías como placer y dolor, la atracción instintiva que tienen los humanos hacia él y otras dicotomías que son siempre blanco y negro y ahí nos movemos. Pues llegados a este punto, lo que tenemos que hablar es de la diferencia entre terror y horror, pero para eso os voy a recomendar, los que habláis inglés o los que entendéis inglés y podéis leer, es el libro que lo tengo por ahí puesto, de Xavier Aldana Reyes, que se llama Horror, a Literary History, de la British Library. Está editado por Xavier Aldana, no lo ha escrito él, pero está editado por él y tiene una parte que él ha escrito. Está muy muy bien, entra en detalle a definir horror, terror, lo gótico y se centra más bien en el cine, pero también nos hace referencias a obras literarias desde el inicio de la literatura gótica hasta nuestros días. Hay un paso también ya digo, al cine y se nombra también, por supuesto, la literatura gótica en Estados Unidos. Bien, esto es lo que quería comentar por hoy y la pregunta es, ¿qué te llevas hoy? ¿Qué te llevas hoy? Te llevas una definición amplia sobre lo sublime, que podríamos entrar en más detalles, por supuesto, pero el tiempo es limitado, los orígenes y su importancia, y una pregunta para ti. ¿Puedes pensar en alguna situación donde hayas sentido algunas de esas características de las que te he hablado? Si es así, por favor, házmelo saber. Y si es así, tengo también para ti información nueva. Estoy preparando una membresía para todos los que queráis estar conmigo trabajando el gótico de forma mucho más privada, solucionando vuestras dudas, viendo cómo os puedo ayudar. Estoy preparando esta membresía, en principio está en inglés, o sea que los que estáis aprendiendo inglés os puede ir muy bien. Pero si no, si lo queréis en español, es la parte que también estoy trabajando. Estoy ya pensando en separar los dos bloques, inglés, español, porque los perfiles que tengo también de seguidores ahí son diferentes y de momento tengo un poco de lío mental. Entonces creo que voy a separaros para que, bueno, que el que quiera puede estar en los dos lados, por supuesto, pero voy a separar. Así que la membresía se está preparando, la lanzaré para Halloween, así que si quieres ya reservar tu plaza y no quedarte sin, puedes ir ya a gothicalis.com. Ahora pondré los enlaces aquí, donde te podrás apuntar para estar en la lista de espera. Recuerda que también, yendo a la misma página, tienes mi contacto para llamarme si quieres que tengamos una entrevista privada, hablamos, me cuentas qué problemas tienes, cómo te puedo ayudar, qué intereses tienes sobre la literatura gótica y cómo crees que te puedo ayudar. Y bueno, que hay muchísimas cosas, que vayas, que mires, investigues, contactes conmigo y vayamos hablando. Mañana nos toca hablar habíamos dicho la tradición, un momentillo que no me acuerdo del orden, creo que era la tradición
El peso de la tradición, exacto. El peso de la tradición en la literatura gótica y cómo esto ha ido evolucionando y cómo nos afecta en nuestros días. Bien, pues muchas gracias a la persona que está aquí viendo en directo. Si tienes alguna pregunta, no dudes, me la escribes en el comentario y si no, me la escribes después. No solamente preguntas, si también tienes alguna duda o hay alguna cosa que te ha patinado un poco o que tú quisieras añadir, que por supuesto yo no tengo todo el conocimiento, trabajo sobre lo que a mí me interesa y lo que más me gusta y cómo creo que te puede ayudar, pero eres bienvenido, bienvenida a comentar y a decir más, menos, siempre desde el respeto, desde el cariño y, en fin, que mañana más bonito, bueno, mejor, como se dice, y bueno, que hasta mañana y que seáis muy góticos, que ya estamos en el mes además, o sea que estupendísimo. Nos vemos.